OMG. Capítulo 224. Continúa con Jon tratando de luchar contra sí mismo, porque odia al viejo él de la época de New Boston. Sarah rompió con la barrera y literalmente rompió con su alucinación, no sin antes decirle que se perdone a sí mismo y sus errores, que aún confía en él y cree que todo lo que pasaron juntos no fue falso, con una frase al final diciéndole que no es un monstruo. Después de eso, Jon realmente admite que no fue falso y que puede convertirse en una buena persona. Sarah quedó inconsciente al final, porque usó todas sus fuerzas para detener a Jon. Y finalmente vemos el gráfico de estadísticas. Cecile es más fuerte que Bucky con 5.2, Sarah se mantiene en 8, y por fin sabemos que Jon tiene 7.5 actualmente. Finaliza el capítulo. Si bien esta pelea terminó sin vencedor, Sarah es la verdadera ganadora porque logró que Jon viera que el tiempo que pasaron juntos no fue falso y que él no es un monstruo. Gracias a Sarah, Jon puede comenzar a curarse en lugar de reprimir sus emociones. Y qué bueno que ella sigue siendo la más poderosa de Weston. No, God! No, God, please, no! 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 Ok. Olviden todo lo que acabo de decir, porque no comparto para nada con esa opinión. Pero hay que admitir dos cosas. Sarah ayudó a Jon y ella es la más fuerte de Williston. Y es eso lo que me molesta de este capítulo. No me malinterpreten, no odio todo el capítulo. Me pareció bastante bueno. Pero odio que Jon no haya podido resolver su problema solo. Porque como dije en el capítulo 223, y si no lo viste, aparecerá aquí y lo puedes ver también en el canal, era algo que solo él debía enfrentarse y resolver hasta el final. Pero saber que Sarah rompió con las paredes que lo ataban, su dolor y traición, así nada más con el poder de la amistad, me da una muy mala sensación. Todos sabemos lo que Jon pasó, lo que Jon sufrió todos esos 2 años. Y el capítulo nos recordó todo lo que tuvo que pasar. Ese sufrimiento y autodesprecio que mantenía reprimido en su interior, afligiéndolo con la esperanza de querer hacer las cosas diferentes, pero que no se dieron por culpa de los Royals. Por eso creo que le hubiera dado un peso y un valor increíble si lo hubiera resuelto solo por él mismo, pero no fue así, ya que vemos que la narrativa nuevamente no lo ayudó, y peor aún, ahora vemos que Sarah quedó prácticamente siendo el héroe de la serie, cuando el protagonista es otro. Al menos ya terminó el arco de Jon es malo y todos son buenos. Y al final me quité ese peso de encima de que ya no veremos cómo hacían quedar mal a Jon capítulo tras capítulo. Ahora, ¿qué podemos decir del hecho de que Sarah sigue siendo más fuerte que Jon? No se hagan, todos están decepcionados de que él ni siquiera alcanzara 7.9 o tenga el mismo nivel que ella, cuando ha estado teniendo brutales batallas, y lo entiendo. Yo hubiera querido eso también, porque su habilidad es la más versátil de toda la historia y tiene tanto potencial. Pero entendamos una cosa, Jon ha usado su habilidad por 1 año y a pesar de eso, subió 0.5 en tan solo 2 meses. Por lo tanto, es el resultado de su negligencia al no entrenar su habilidad, pero también de su potencial de crecimiento, ya que en ese corto tiempo, y literal solo con unas cuantas peleas, logró subir de nivel. Lo que demuestra que Jon puede volverse aún más fuerte y hacer cosas más locas con su aura. Hablando del poder de Jon, ni siquiera está en 4º año. A este ritmo, si sigue usándolo, esperemos que se ponga a la par con Sarah antes de que termine el año, o en el arco de Ember, porque como dije, su poder es el que más potencial tiene. Y hablando del siguiente capítulo, también sabemos que se viene el arco de redención de los Royals. Solo espero no encontrarme con que Jon ahora y los Royals son amigos. Realmente espero que Jon no los perdone fácilmente. Sería bueno si comenzáramos a verlos, decir aunque sea por 1 minuto, wow, realmente dañé a esa persona, ya que honestamente han hecho todo lo posible para intentar hacerlos ver como buenas personas. Espero que no se convierta todo en rayos de sol y arcoíris, porque no es así como funciona realmente. Con suerte,
John simplemente comenzará a calmarse y volverá a mejorar su estado mental. Y hasta aquí el video, chicos. Nos vemos en una próxima. Respecto a la habilidad de John y Sarah, hablaré de eso a detalle en la segunda parte del video de Top 5 de las mejores habilidades. No se olviden de darle like al video, suscríbanse y compártanlo. Bye bye.